Hola chicos y chicas del grupo de confirmación, sean bienvenidos a una sesión más de la catequesis. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial y estamos viendo ya la vida de Jesús. Ya estamos en lo que se le conoce como Nuevo Testamento, terminamos de ver esta parte del Antiguo Testamento y vamos a ver la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus obras y entonces vamos a iniciar con nuestro trabajo. No sin antes iniciar ese trabajo de la mejor manera posible, ustedes lo saben, siempre con nuestra oración inicial. Así es que vamos a hacer la señal de la cruz y recordemos, hacemos bien esta señal que nos recuerda ese amor de Jesús hacia nosotros. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana nos encomendamos a ti y te queremos pedir que todo lo que tú dispongas y pongas en nuestro corazón, nosotros lo llevemos a la práctica. Espíritu Santo, sé nuestra guía, sé nuestra luz, sé quien nos ilumine por este camino. Dios Padre, que tú nos has llamado al don de la vida. Te damos las gracias por todos los beneficios que tú nos diste en esta semana. Danos siempre tu sabiduría, tu entendimiento, para poder nosotros comprender el mensaje de Jesús y sobre todo poderlo poner en práctica. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, chicos, pues el día de hoy tenemos como invitada a dar este tema a la maestra Juanita. Y ella el día de hoy nos va a compartir antes que nada la lección anterior. Este resumen que nos ayudará a nosotros a recordar un poquito de lo que hablamos la clase pasada. Maestra Juanita, bienvenida. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Y vamos a empezar haciendo nuestro repaso de la clase anterior. ¿Recuerdan cuál fue? Bueno, pues si ustedes recuerdan, se habló de lo que fue la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? Vimos cómo María y José cumplen con la ley de Moisés y cumplido el tiempo que tenían que tener por la purificación, fueron al templo a presentar al niño Jesús. ¿Y recuerdan ustedes qué fue lo que pasó ahí? ¿A quién se encontraron? ¿Y qué fue lo que llevó José y María de ofrenda para esta presentación? Bueno, pues si no se acuerdan, se encontraron a Ana, ¿ya recordaron? Y a ese santo hombre que estaba esperando él también la venida del Mesías, porque el Espíritu Santo lo había prometido. Y así fue. Y ellos, y María y José cumplieron esa ley, ¿verdad? Y llevaron un par de tórtolas o 2 pichones como ofrenda al templo. Después también hablamos de que lo que fue la huida a Egipto, ¿verdad? Que un ángel se le parece a José y le dice que huyan de ahí, que porque Herodes estaba tan enojado y el niño Jesús corría peligro. Entonces José ni lo dudó. Y ahí estamos hablando de la importancia que tiene la familia, ¿verdad? Porque José junto con María fueron corriendo a alejarse de ese lugar donde sabían que les podían hacer daño. Y como tercer tema también vimos que Jesús estaba en medio de los doctores de la ley cuando él cumplió la edad de 12 años. Hasta aquí, con este tercer tema, vimos que terminó lo que se le conoce como la infancia de Jesús hasta este momento.
Y a partir de los 12 años hasta los 30, no se conoció ya más de la vida de Jesús. Solamente sabemos que creció en edad y en sabiduría. Y esto es todo lo que se conoce hasta este momento de este tema. Ahora, el día de hoy nos toca hablar de 3 temas muy importantes, que son el inicio de lo que se le conoce como la vida pública de Jesús. Y para esto, yo les voy a pedir que abran muy bien sus ojitos y nos presten también sus oídos para que pongan atención a este video. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en aquel grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios. Según era costumbre, entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa pensando: El Señor me ha hecho esto ahora, para que la gente ya no me desprecie. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días, llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre dijo: No, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados
y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene ese poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: No debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. El día de hoy estamos en el tema número 18 y como les digo, aquí se inicia la vida pública de Jesús y empezamos con 3 temas muy importantes, como ya lo vieron en el video. El primer tema que estamos viendo es todo lo que aconteció con Juan el Bautista y vemos quién y qué importancia tiene
Juan el Bautista. El segundo tema que vamos a ver el día de hoy es el bautismo de Jesús. Y el tercer tema, muy importante también, son las tentaciones de Jesús en el desierto. Y como ya vieron ustedes ahorita en el video, vimos toda la importancia que aconteció alrededor de Juan el Bautista. Desde que fue elegida Isabel, su mamá, y Zacarías, para que ellos fueran quienes iban a estar a cargo de Juan, ¿verdad? Y al principio pues no creían. ¿Por qué? Porque eran unas personas que ya eran grandes. Entonces, Zacarías incrédulo le dice al ángel, ¿cómo creen que yo voy a tener un hijo? Y por dudar, este mismo ángel lo deja mudo. Mientras sabía también que Isabel era estéril, pues a Isabel hasta risa le dio de decir, Dios, ya estoy grande, ¿no? Y aceptó inmediatamente de cuando regresa Juan a su casa, pues ella está embarazada. Y vean la importancia y el milagro tan grande que aconteció alrededor de Juan, desde el inicio de que fue para su nacimiento. De ahí otro acontecimiento muy grande que pasó cuando Isabel estaba embarazada fue que María, fíjense, la Virgen María la fue a visitar, ¿verdad? Y automáticamente cuando el bebé en el seno de Isabel se da cuenta de quién está ahí es María y ella también está embarazada, pues hasta baila ahí en el seno de su mamá, sabiendo la importancia que tenía la Virgen María y que ella estaba embarazada de Jesús. Vean qué acontecimientos tan grandes están alrededor de él. Y después, pues él va creciendo, pero él ya era una persona elegida, ¿verdad? Y a la edad de 30 años se le hace saber que debe de irse cerca del río Jordán, ¿verdad? Y él obedece y llega ahí al río Jordán y le da por empezar a bautizar y bautizar a las personas que se acercaban ahí, él las bautizaba y les decía, bautícense con agua. Llegará un momento en que va a venir alguien más importante y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y así pasó. ¿Y qué creen? Que mucha gente en ese entonces, al ver lo que hacía Juan, pensaban que él era el Mesías, que era elegido. Y él hasta se enojaba y decía, no, yo no soy. Yo nada más soy alguien que sirve. Y ya eso era lo que él se dedicaba, a bautizar. Y fíjense, él era tan humilde y tan sencillo que lo que él comía era fruta y miel. Y su ropa no eran ropas lujosas, vestía ropas hechas de pelo de camello. Él era una persona muy humilde. En ese momento, cuando estaba una ocasión que estaba él bautizando, le llegó Jesús y le hizo que lo bautizara. Pero ese lo vamos a ver en un ratito más. Cuando él empieza a hacer todo esto, después de un tiempo se pone a predicar y llega al lado de donde vivía Herodes. Y Herodes tomó como esposa a una esposa de uno de sus hermanos. Entonces Juan lo reprendió y le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces Herodes se enoja mucho y lo mete a la cárcel. Y en una ocasión, que era cumpleaños de Herodes, se acercó la hija de la que era en ese entonces su esposa y bailó tan bonito y él quedó tan asombrado y tan contento porque le había bailado muy, muy bonito. Le dice que le pidiera lo que ella quisiera. Entonces ella va a donde su mamá y le dice, yo quiero que le pidas la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esta muchacha va y le dice a Herodes que ella quiere la cabeza de Juan el Bautista. Al principio Herodes se puso muy triste, pero como había dado la palabra delante de los demás,
no podía echarse para atrás. Y él manda a que le cortaran la cabeza a Juan. Entonces ya después recogieron el cuerpo de Juan el Bautista y después fueron y le dijeron a Jesús lo que había pasado. Esto es lo que acontece en este primer tema. Ve la importancia que tiene. Ahora, nuestro segundo tema es también muy, muy importante. Y para esto vamos a ver nuestro siguiente video. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio, Juan quería impedírselo y le dijo: Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: Déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Vimos ahorita en nuestro segundo tema lo que acontece en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y todo este relato que tenemos aquí lo encontramos en la Biblia en Mateo 3, 13, 17. Vimos cómo Jesús a la edad de 30 años llega a el río Jordán y se le acerca a Juan y le dice que quiere que lo bautice. Entonces Juan, asombrado, le dice: ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? ¿Verdad? Si yo no merezco, es más, al contrario, tú deberías de bautizarme a mí. Yo no merezco ni desatar las sandalias de tu persona. Entonces él le dice: tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. Entonces ya Juan entendió que era algo muy importante el que él lo bautizara. Entonces agarra, lo toma, lo sumerge en las aguas y en ese momento es el bautismo de Jesús. Al salir él del agua, en ese momento se abrieron los cielos, nada más imagínense eso. Se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de una paloma. Pero este era un acontecimiento tan grande que de pronto se escuchó una voz que les dijo: este es mi Hijo muy amado, en el cual yo tengo puestas todas mis complacencias. Imagínense qué cosa tan importante fue lo que aconteció en ese momento. Y fue tan grande y tan importante, y aparte es uno de los pocos acontecimientos que sabemos donde están juntos nada más ni nada menos que las tres divinas personas que conforman la Santísima Trinidad. Imagínense qué acontecimiento tan importante era, que hasta el Dios Padre mismo estuvo presente en ese momento. Imagínense ustedes qué fue lo que sintieron las personas que estuvieron ahí y qué fue lo que sintió también Juan. Y la sensación tan grande que también recibió nada más ni nada menos que Jesús. Ahora tú te puedes dar cuenta qué tan importante es para nosotros el bautismo. Fíjate, el bautismo te purifica, te ayuda, te hace miembro de la iglesia. Es un sacramento de iniciación. Y qué importante debe de ser para nosotros este sacramento. Por eso es muy importante que nosotros estemos bautizados. Porque el bautismo nos limpia a través del Espíritu Santo. Ve nada más qué grandes
y qué grandes sacramentos tenemos. Y qué importante es, puesto que cuando Jesús se bautizó, hasta el Dios Padre estaba ahí presente. Te lo dejo de tarea. Piensa qué tan importante es el bautismo para tu persona. Ahora te voy a invitar a que veamos este video de nuestro siguiente tema, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. El Espíritu Santo le dice que tiene que ir al desierto, ¿sí? Y él se retiró de todo lo que estaba a su alrededor y se fue al desierto. Y él ahí estuvo 40 días y 40 noches. Y él estuvo haciendo oración y ayuno. Y todo estaba muy bien. Pero cuando empezaron más bien a transcurrir los días, llegó un momento en que pues Jesús era hombre. Empezaba a sentir hambre y sed. Y el diablo se dio cuenta. Y dijo, esto no puede estar funcionando bien. Tengo que hacer algo porque él es hombre y lo puedo tentar. Se le acerca y él sabía que él tenía hambre. Y le dice, toma estas piedras. Tú eres Dios, ¿por qué no las conviertes en pan? Y Jesús se le queda viendo, se queda callado, pero después le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale del Señor. Fíjense qué importante fue esto, que a pesar de que el hambre, cuando tú tienes hambre nada más, imagínate, cuando tú tienes 6 horas de no comer, ¿cómo sientes? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Imagínate varios días. Todo lo que él a lo mejor estaba padeciendo o estaba viviendo. Y le dice, aquí está, estas piedras, pues tú eres Dios, estas piedras tú las puedes hacer pan fácilmente. Y Jesús tan sabio le dijo así, no solo de pan vive el hombre. Ahora tú, ¿te has puesto a pensar en eso? Jesús se retiró al desierto para prepararse para lo que le venía, que era la vida pública, y cómo terminó, ¿verdad? Y tenía hambre. Y cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? ¿Alguna vez te has puesto a hacer oración? Y prepararte para todos los días, para todo lo que tú pasas en ese día. ¿Haces oración como Él? ¿Te preparas como Él? ¿O nada más te preocupas
el que tu cuerpo tiene hambre. Te lo dejo de tarea. Esa fue nuestra primera tentación. Como vio el diablo que eso no funcionó, agarra, lo toma y se lo lleva y lo sube a lo más alto de él. Primero se lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a lo más alto del templo. Y le dijo, si tú eres Dios, tírate, porque está escrito que van a venir unos ángeles y te van a sostener y no te va a pasar nada. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? También está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Así le dice. No vas a tentarme, ni vamos a poner a prueba a Dios, porque está escrito. El diablo no se conformó con eso. Y viene nuestra tercera tentación. Se lo lleva a lo más alto de un cerro y le dice, mira, estos son todos los países del mundo. Si tú te arrodillas y me adoras, todo esto va a ser tuyo. Y Jesús vuelve a ser sabio y le contesta, solo se le sirve al Señor Dios. Fíjate qué palabras tan sabias le dijo. No tentarás al Señor Dios, porque solamente amarás y honrarás al Señor tu Dios. Ahora yo te pregunto, con estas dos tentaciones que hemos visto, ¿tú te dejas tentar por él? ¿Haces algo para no hacerlo? ¿Te guías por las cosas mundanas o también te preocupas por saber que solamente se le puede honrar a un solo Dios? ¿Qué tanto haces tú? ¿O qué tanto estás dispuesto a hacer? El decidir estar con él o el poner a prueba. Porque siempre que algo no te sale, dices, es que Dios no me quiso hacer caso. O es que Dios no me hace caso, Dios no me escucha. Pero tú te has puesto a hacer algo para que Él te escuche, para que Él esté contigo, para que la maldad que hay en este mundo no te tiente y acabe venciendo todo esto. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer a partir de que ahora ya lo conoces? ¿Verdad? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacerlo? Porque como le dice Jesús, apártate, Satanás, vete de aquí, no estés conmigo, no me vas a vencer. Así de firme es tu fe, así es la fe que tú tienes de decir, quítate, o sea, no me vas a vencer ni con el hambre, ni con las riquezas, ni con querer ser el dueño de todo el mundo. Apártate de mí. Y en ese momento, ¿qué fue lo que hace? El diablo se da por vencido, porque ya vio que le puso 3 tentaciones tan grandes y no lo pudo tentar, no hizo nada para que Jesús flaqueara en lo que él hacía. ¿Y sabes por qué Jesús no flaqueó en ese momento? A lo mejor de sentirse un poquito débil porque es humano, por la oración. Por eso Jesús no flaqueó, porque sabía que estaba preparado para eso y más, y por eso él se empezó a preparar con ayuno y oración, porque estas 3 tentaciones no eran nada de lo que se le viene en su misión. Ahora dime tú, ¿qué vas a hacer y cuál es tu compromiso a partir de ahorita que lo sabes? ¿Vas a hacer oración o te vas a dejar tentar por él? Gracias. Muchísimas gracias, maestra Juanita,
por habernos dado este tema tan importante acerca ya de la vida pública de Jesús. ¿Y qué nos puedes comentar tú como conclusión de estos 3 temas que viste? Bueno, tenemos que ver que son 3 temas muy importantes, cada uno de su parte. Estamos viendo que es el inicio de la vida pública de una de los acontecimientos más grandes de Jesús. Para esto, él se valió de alguien muy importante que fue Juan, ¿sí? Desde que Dios dijo que se concibiera en el seno de Isabel, se sabía que tenía una misión muy importante. ¿Por qué? Porque hasta el mismo ángel les dijo, se tiene que llamar Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya estaba para una misión que era el ayudar en uno de los acontecimientos grandes de Jesús, que fue el bautismo. Y ahora, ¿qué podemos sacar del bautismo de Jesús? Pues otra cosa también muy importante. Fue tan importante ese acontecimiento que es una de las pocas veces que vemos que está junta la Santísima Trinidad. Imagínense qué importancia tuvo este acontecimiento. Y para nosotros el saber que el bautismo es algo importante, es un sacramento importante para nosotros como católicos cristianos. El saber que el Espíritu Santo viene y nos limpia y nos dan la oportunidad de tener una vida nueva. Ese es una de las cosas más importantes que tenemos también de este tema. Y que ya ni hablar ni qué decir de las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. Esa preparación tan grande, lo que Él nos enseña, que para toda misión y para todo, siempre hay que hacer oración. Siempre está la oración por delante y el ayuno. Pero nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a ayunar, pero si tú te tomas un poco de tiempo y dedicas unos 5, 10, 20 minutos diarios a hacer oración para que tu día y tu vida mejore, vas a ver unos grandes cambios. Imagínate el que se aventó día y noche 40 días. ¿Qué importancia tiene la oración dentro de todo? Y el saber que a pesar de esas tentaciones que el diablo hace, siempre hay algo bueno para no seguirlo. Y que si tú tienes esa fortaleza, esa fortaleza la vas a adquirir acercándote a la iglesia, ayunando, haciendo oración, comulgando. Ustedes pueden comulgar. Y vas a sentir esa fortaleza que cuando el diablo se te acerque y te tengas una tentación, veas la diferencia de lo bueno y lo malo. Eso es lo que puedes encontrar en estos grandes temas. Primero, como Juan, a ser humilde. Segundo, hacer lo que se tiene que hacer, como Jesús hizo. Lo primero que tienes que hacer es bautizar. Así. Tú tienes primero que hacer lo que tienes que hacer. Y tercero, hacer oración para poder vencer las tentaciones que el mundo te pone. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Juanita, por ayudarnos en este tema. Te lo agradecemos mucho. A nombre del maestro Marco, de verdad, muchísimas gracias por este tema, ¿verdad? Que nos enriquece mucho a nosotros que estamos en confirmación. Estamos viendo esa acción del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en el tema del día de hoy que lo vimos en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Es tan grande el Espíritu Santo que de verdad nos viene a dar plenitud. Y por medio del bautismo, ¿verdad? Nosotros podemos ver esa acción de la Santísima Trinidad. Así es que, chicos, vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a hacer de nuevo nuestra señal de la cruz. Recordemos bien hechecita esa señal de la cruz y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por habernos permitido estar el día de hoy a la escucha de tu palabra. Te agradecemos de todo corazón
que nos hayas enviado el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, nuestra fuerza, el amor de nuestro corazón. Y en esta mañana nos encomendamos a ti, Madre Santísima, y nos despedimos con esta oración tan hermosa que te dirigimos. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, maestra Juanita, por habernos ayudado en la exposición de este tema. Gracias a ustedes, chicos, por estar una semana más aquí con nosotros. Y recordemos las indicaciones que cada 8 días les damos. Recordemos entregar nuestras actividades el sábado, el día sábado más tardar a las 10 de la noche. Sé que todos tenemos muchas actividades y muchas ocupaciones, pero démonos ese espacio para entregar nuestras actividades como debe de ser. Bueno, chicos, entonces se les hace esta cordial invitación a que si tú vas a misa presencial, muestres la evidencia de que está tu tarjetón ya firmado y ya no tienes que hacer tú ninguna actividad. Pero si no puedes ir a misa presencial, tienes que realizar la tarea que te deja el padre Edgar en la misa de las 8 de la mañana y no se te olvide poner en los comentarios tus datos, por favor. Y también se les hace esta invitación para que ustedes participen de las cápsulas. Recordemos que son 4 cápsulas a la semana y tenemos que entregar estas evidencias a nuestra coordinadora. Así es que démonos el espacio y el tiempo para entregar todas nuestras actividades y por favor sigan participando de cada una de ellas. Me despido de ustedes, tanto yo como la maestra Juanita agradecemos mucho su presencia. Chicos, muchísimas gracias. Cuídense y nos estamos viendo en próximas lecciones. Hasta luego. Bye.